No, pues rápidamente, ¿no? A manera de un repaso eh, rápido de lo que tratamos la clase pasada fue de ejemplos para entender lo que genera o qué efecto tiene el aplicar una fuerza a una partícula que previamente esté en movimiento. Realizamos casos muy simples en el que tenemos una partícula desplazándose en una dirección concreta, en el eje X, con una cierta velocidad. Y asumimos tres casos diferentes. En el primer caso, consideramos una fuerza cuya dirección tuviese o fuese la misma que la del movimiento de la partícula. Y ahí, con algunos cálculos, concluimos que pues lo que iba a generar esta fuerza, esta interacción, es un aumento en la velocidad de la partícula. En un segundo caso, consideramos para esta misma partícula una fuerza que tuviera la dirección opuesta al movimiento del objeto. Y en esta situación concluimos que el efecto de dicha fuerza será la de disminuir la velocidad de la partícula conforme va pasando el tiempo. Y además, como un dato extra, notamos que si esta fuerza actúa un tiempo considerable, todo dependiendo de la velocidad de la partícula y la intensidad o el módulo de dicha fuerza, pues podría ocurrir que esta fuerza cambiara la dirección de movimiento de la partícula. Es decir, que en lugar de ir hacia la derecha, comenzara a moverse hacia la izquierda. Bueno, y finalmente el último caso que revisamos fue en el que sobre la partícula actúan dos fuerzas con distintas direcciones y distinto módulo, y ahí lo que analizamos fue el efecto de la fuerza resultante. Concluimos entonces que la aceleración que iba a experimentar esta partícula iba a tener dos componentes. Solo iba a ser una aceleración, pero la podemos expresar en términos de dos componentes. Por lo tanto, al tratarse de un problema en el que el movimiento iba a cambiar no solamente en módulo de la velocidad, sino en dirección, tuvimos que hablar de el módulo de la velocidad y además pues, fuimos capaces de determinar con qué nueva dirección se iba a estar desplazando. Bueno, básicamente de eso se trató la clase pasada. Como ven, fue un ejemplo bastante simple, pero espero yo que para ustedes haya sido ilustrativo sobre qué es lo que generan las fuerzas, ¿no? Y cómo podemos pues, analizar este tipo de problemas. Lo que vamos a tratar este día ya es un aspecto un tanto más general, en el sentido de que eh, la configuración de las partículas no se va a centrar únicamente en una dirección, sino que puede haber más de una dirección, es decir, que el movimiento sea bidimensional. Y no solamente eso, que además en un mismo problema tengamos más de un objeto. Bueno, para este tipo de problemas, la herramienta base que vamos a utilizar es el llamado diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre no es otra cosa más que un dibujo, una representación de las fuerzas que van a estar siendo aplicadas sobre el objeto. Y aquí es muy importante que ustedes tengan siempre en mente fuerzas aplicadas sobre el objeto. Puede ser que en un problema el objeto esté interactuando con otros elementos y este objeto genere o esté aplicando una fuerza sobre otros objetos. Esa fuerza no se debe de incluir porque es una interacción que está, o una fuerza en todo caso, que está aplicando el objeto sobre otros. No nos interesan esas fuerzas, solo nos interesan aquellas que están siendo aplicadas sobre nuestro objeto de estudio. Esa es, digamos que pieza clave para construir correctamente un diagrama de cuerpo libre. Bueno, además de esta regla,
o principio, tenemos que seguir esta, eh, tener precaución en esto que aparece aquí. Eh, Cuando nosotros incluyamos fuerzas, no solamente hay que considerar aquellas que se están aplicando sobre el objeto, sino debemos de ser capaces incluso de poder responder la siguiente pregunta. ¿Qué otro objeto o cuerpo está aplicando dicha fuerza? Esa es una pregunta que debemos de hacernosla constantemente a la hora de dibujar o de querer incluir una fuerza en un diagrama de cuerpo libre. Porque a veces ocurre que uno considera que existe una fuerza ahí adicional. ¿Cómo saber si sí o no va esa fuerza? Bueno, hay que responder esta pregunta. ¿Qué otro cuerpo está aplicando dicha fuerza? Como bien aquí se menciona, si no podemos responderla, tal vez esa fuerza que estamos queriendo incluir no existe. ¿De acuerdo? Esa es la parte importante. Es la segunda parte importante. Por lo tanto, fuerzas como la que a veces se escuchan de los estudiantes es fuerza de aceleración. Para empezar, la aceleración, pues dimensionalmente ni siquiera se mide en newtons, no es una fuerza. Entonces, la famosa fuerza de aceleración no existe. La fuerza centrífuga que mencionábamos igual al inicio de esta semana, tampoco es una fuerza real. Por lo tanto, esas fuerzas no se tienen que incluir en un diagrama de cuerpo libre. Y finalmente, la fuerza MA. Esto que está aquí no es una fuerza. Lo teníamos acá. Les mencionaba, esto que está aquí, para fines de cálculo va a ser muy útil, pero solamente para eso, para fines de cálculo. Es un error pensar que la segunda ley de Newton es esto, lo que está encerrado en rojo. Y tan es así que a veces llegamos a creer que m por a es una fuerza, porque pues según esto lo es, ¿no? Según esta ecuación. Lo que hay que entender es que la segunda ley de Newton queda bien representada por lo que está en color amarillo y esto que está encerrado en color rojo es simplemente un despeje. No es solamente más que eso, un despeje. Por lo tanto, esto que está aquí no es una fuerza y por lo tanto no se tiene que incluir en un diagrama de cuerpo libre. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario que tengan con relación a estas primeras ideas? Por ahora no, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a comenzar a aplicar o a construir diagramas de cuerpo libre. Y para ello, pues vamos a tomar en cuenta este primer ejemplo. Tenemos la siguiente situación. Eh, Consideremos en este caso la existencia de dos bloques de masas distintas. Según el problema, nos están diciendo que los bloques tienen masa M1, M2 respectivamente, y M1 se asume que tiene mayor valor que la masa M2. Por lo tanto, el bloque en color naranja tiene mayor inercia que el segundo bloque, el que está en color azul. Bueno, nos dicen que estos dos bloques entran en contacto mutuo y se colocan ambos en una superficie horizontal que para este caso no presenta fricción. Adicionalmente nos comentan que sobre el bloque en color naranja, el M1, se aplica una fuerza constante F que tiene la dirección de la X positiva. Esta fuerza se está aplicando de izquierda a derecha. Lo primero que nos preguntan es el valor del módulo o magnitud de la aceleración del sistema. Bueno, antes de pasar a realizar cálculos, eh, ¿es claro la situación que se nos está presentando aquí, de lo que trata el problema?
Y si la situación es clara, ¿qué es lo que esperamos que suceda bajo las condiciones que nos está platicando el problema? O sea, como efecto de esa fuerza, ¿qué es lo que podemos asumir que va a suceder para este sistema de dos bloques? Que comenzarán a desplazarse ¿En qué dirección? en dirección de la fuerza, Muy bien, o sea, correcto. X. Muy bien, así es. Lo que esperamos es que debido a la fuerza que se está aplicando, ambos bloques se comiencen a mover al mismo tiempo hacia la derecha, de forma pues, horizontal. Y dado que la superficie no presenta fricción, no sé, puede ser una superficie muy bien pulida o tiene ahí hielo, por ejemplo, pues el movimiento se puede realizar con bastante facilidad gracias a esta fuerza. Ok, bueno, pues justamente esta respuesta que acaban de dar de que los bloques se van a desplazar en la dirección X positiva, va a ser muy importante más adelante. Así que, pues, vale la pena tenerlo presente. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar a analizar este problema para conocer el módulo de la aceleración con la que estos bloques se van a desplazar? Pues bueno, tenemos que construir justamente los diagramas de cuerpo libre para estos objetos. En el dibujo que tenemos a la derecha, vamos a construir el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. Recuerden ustedes, es un diagrama de cuerpo libre por cada objeto que aparezca en el problema. Y por lo tanto, a la derecha tendremos el diagrama de cuerpo libre únicamente para la masa M2. Hay que ser muy cuidadosos entonces. Es un diagrama de cuerpo libre para cada objeto que aparezca en un problema. Otra situación importante a retomar es que en un diagrama de cuerpo libre, al menos lo que vamos a tratar hasta esta primera parte del curso, es que las partículas, sin importar cómo sea su forma real, la vamos a representar a través de puntos ubicados en el origen de nuestro diagrama de cuerpo libre. Como en este caso tenemos bloques que podemos pensar que tienen una forma cúbica, no importa esa forma que tengan, vamos a seguirlos representando a través de un punto en el origen del diagrama de cuerpo libre. Si tiene forma triangular o si se trata de un auto incluso, no importa la forma real del objeto, siempre lo vamos a considerar como un punto. Bien, vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. ¿Cuántas y cuáles serían las fuerzas que deberíamos considerar para el que están actuando sobre el bloque 1, el que está en color naranja? Sería la normal, el peso y la fuerza F. Ok, muy bien, vamos a dibujarlas. Vamos a comenzar por la normal. Ok, la normal, ¿quién la estará provocando sobre el objeto? La superficie. Correcto, la superficie. Por lo tanto, ¿qué dirección tendrá? Y positivo. Y positivo, correcto. Aquí tenemos la fuerza normal. La voy a llamar 1 para identificarla con la masa 1. Listo, la normal. Muy bien. Mencionaban también el peso. ¿Esa fuerza quién la genera sobre este bloque? ¿Quién la produce? La gravedad. Bueno, este es el nombre. ¿Qué peso o fuerza de gravedad? Pero ¿quién la produce? ¿Qué La objeto? masa del bloque. No podría hacer eso porque estaríamos diciendo que el bloque produce su propio peso. Y eso no es posible. A ver, la fuerza peso o fuerza de gravedad, ¿quién la está produciendo sobre este bloque? ¿Qué otro objeto
está produciendo. Recordemos que debemos ser capaces de responder esta pregunta. ¿Qué otro cuerpo está aplicando dicha fuerza? Para legítimamente incluir dicha fuerza en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, el peso, el vector peso, ¿quién genera genera esa fuerza, esa interacción? Ok, en El el centro de chat, la Tierra. exacto, el planeta Tierra. El planeta Tierra es el que genera esa fuerza que atrae o que mantiene a los objetos pues atados a su superficie. Por lo tanto, pues ya tenemos la respuesta, ¿no? El peso lo genera el planeta Tierra sobre este bloque. Y vectorialmente lo podemos dibujar como un vector que apunta hacia abajo, en el eje, sobre el eje Y negativo. W1 lo voy a escribir así. Y mencionaban que otra fuerza, la que está aplicada. Esta fuerza, como se está aplicando de izquierda a derecha, pues lo vamos a dibujar también en nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí está la fuerza aplicada. Ahora, aquí hay algo muy importante con el que hay que tener cuidado. O más que cuidados, hacer una aclaración. Si nosotros nos fijamos en el diagrama, en el dibujo que tenemos arriba, vemos que la fuerza F se está aplicando, digamos que en la cara izquierda del bloque. Por lo tanto, puede que alguien pues, planee ponerlo de esta manera. Y está bien. O sea, si lo dibujamos el vector F de esta forma, respetando la figura que tenemos, está bien. Sin embargo, para fines de un diagrama de cuerpo libre un poco más claro, siempre se colocan las fuerzas siendo aplicadas en el objeto que estamos considerando. Por esa razón, este vector en color azul que representa esta fuerza, se está dibujando a partir de el punto que representa el objeto. Es la manera en que se acostumbra a colocar o dibujar las fuerzas. Muy bien. ¿Alguna otra fuerza que por ahí se nos esté olvidando o ya serán todas? La normal también podría ser. Eh, sí, la normal ya está aquí incluida. Es el vector en amarillo. Profe, ¿no habrá una fuerza involucrada cuando la masa 1 alcance la masa 2? De hecho, sí. Sí, va a ocurrir aquí, justo como nos dicen, que se colocan en contacto mutuo. Es similar a cuando el bloque se coloca sobre la mesa. O sea, hay una fuerza de reacción. Lo mismo va a suceder aquí. Cuando el bloque naranja se coloca al lado, o sea, en contacto directo con el bloque 2, va a ejercer una fuerza. Llamámosle acción. Pero por respuesta, el bloque 2 va a ejercer una fuerza de dirección opuesta, pero de igual módulo, hacia el bloque 1. Así que es correcto, existe una fuerza que ocurre debido al contacto de estos dos bloques. Por lo tanto, aquí, en este dibujo, debemos de incluir esa fuerza que va a apuntar hacia la izquierda. Esta fuerza la vamos a etiquetar de la siguiente manera. Voy a respetar la idea que teníamos en la tercera ley de Newton. Recuerden ustedes, es la fuerza que produce tal objeto sobre el otro. Es así como leemos estos subíndices. La fuerza que aplica el objeto A sobre el objeto B. Bueno, por lo tanto, aquí a esta fuerza la voy a llamar 2-1. Es la fuerza que ejerce el objeto 2, el bloque azul, sobre el bloque naranja, el bloque 1.
¿Sí queda claro la anotación ahí con esa fuerza en color verde? No es como no sería una fricción. Según preguntan en el chat si esto es como tratar una fricción. No. Recordemos que una fuerza de fricción, aquí está, es una fuerza que sí se opone al desplazamiento, pero eh, siempre es paralelo a las superficies que están entrando en contacto. En este caso, la fricción en esta figura se estará dando entre la mesa o la superficie horizontal y el objeto que está desplazándose respecto a esta superficie horizontal. En este caso, esta fuerza 2.1 no es una fuerza de fricción. Simplemente se está estableciendo porque existe contacto entre estos dos objetos. Y es más, esta fuerza de fricción, esta fuerza de contacto va a existir incluso si los dos objetos no se están moviendo. O sea, pueden quitar esta fuerza, quítenla, dejen estos dos objetos en reposo y esa fuerza de contacto va a estar presente. Bien, ¿alguna otra fuerza que por ahí se nos está escapando para que esté actuando sobre M1 o ya serán todas las que debemos de considerar? Estas cuatro. Pues creo que ya son todas, ¿no, profe? Pues la forma más sencilla de poder responder estar seguros de que ya no hay alguna otra fuerza es siempre, recuerden ustedes, hacerse esa pregunta, ¿no? Si existe algún otro objeto que esté aplicando alguna fuerza. O sea, si este objeto está interactuando tal vez con algún otro objeto de su entorno que podría estar generando alguna fuerza que no notamos. Y en ese caso, pues ya serían estas cuatro. Hemos agotado todos los casos posibles. Ya incluimos el efecto que tiene el planeta Tierra sobre el objeto, el efecto que tiene la superficie sobre el objeto, el efecto que tiene el bloque que está en color azul sobre ese objeto y la fuerza que obviamente se le está aplicando, que sabemos que se le está aplicando. Ya no hay ningún agente externo. Muy bien. ¿Qué pasa para la masa M2, la que está en color azul? ¿Cuántas y cuáles serían las fuerzas que estarían actuando sobre este pequeño bloque? Pues yo considero que son tres. ¿Okay? ¿Cuáles serían estas tres fuerzas? La normal, el peso y la fuerza aplicada por M1, que sería la fuerza 1, 2. Ok, muy bien, así es. Van a ser esas tres fuerzas que acaban de mencionar. La fuerza normal, porque como está en contacto con una superficie, pues esta superficie va a ejercer una fuerza dirigida hacia arriba. La vamos a llamar N2. Para distinguirla de la que ya teníamos aquí anotada. También la Tierra va a seguir, pues, va a tirar de este objeto hacia el interior del planeta, es decir, tenemos una fuerza peso.
y efectivamente va, digamos que como respuesta a esta fuerza, este objeto va a responder aplicando una fuerza, el objeto 1 aplica una fuerza sobre el objeto 2, que apunta, en este caso, hacia la derecha. Y esta fuerza la podemos etiquetar como la fuerza 1, 2. Es decir, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. Pues bien, hemos obtenido o hemos dibujado los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. ¿Hasta aquí alguna pregunta que haya surgido con relación a los dos diagramas de cuerpo libre que tenemos ahí? Bien, ¿qué seguiría? ¿Qué tendremos que hacer a continuación para pues, obtener lo que deseamos conocer, que es la aceleración del sistema? Bueno, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo siguiente a realizar es rescatar o extraer la información de las fuerzas que están en el diagrama de cuerpo libre para obtener ecuaciones. Y la manera de hacerlo, al menos sugerida, y que tal vez si recuerdan, es construir unas tablas en el que resumamos justamente toda esa información. ¿De acuerdo? Estas tablas nos van a permitir pasar del diagrama de cuerpo libre a las ecuaciones de segunda ley de Newton que vamos a utilizar para conocer la aceleración. Bueno, estas tablas, ¿cómo se construyen? Bueno, de forma muy simple. En la primera columna vamos a enlistar todas y cada una de las fuerzas que actúan en el objeto y que identificamos previamente en el diagrama de cuerpo libre. En las siguientes dos columnas escribiremos las componentes X y Y respectivamente de estas fuerzas. Por ejemplo, para la masa M1, como vemos en nuestro diagrama de cuerpo libre, debemos de enlistar 4 fuerzas, mientras que para el bloque 2 serán únicamente 3. ¿Vale? Entonces tenemos esta información. Ya que tenemos enlistadas estas fuerzas, lo que hay que hacer es escribir componente a componente cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, el peso es una fuerza que tiene únicamente componente y en la dirección negativa. Por lo tanto, vemos que podemos escribirlo simplemente como 0 menos W1. Lo mismo para en el bloque 2. 0 en el eje X no tiene componente de esa dirección y menos W2, puesto que está dirigido en el eje Y, a lo largo del eje Y negativo. ¿Qué pasa con las fuerzas normales? Bueno, pues en cada caso son positivas en el eje vertical, por lo tanto no tienen componente X y quedan con signo positivo en su respectiva celda. La fuerza F, que está aplicada en la primera masa, apunta hacia la derecha, es decir, tiene componente X pero no componente Y. Por lo tanto, lo escribimos de esta forma. F en el eje X y 0 en el eje Y. Las fuerzas que incluimos, que surgen del contacto entre estos dos bloques, tampoco tienen componentes Y. Solo están en el eje X y esta primera fuerza tiene dirección negativa
y la que tenemos aquí, 1, 2, tiene dirección positiva. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre se queda expresado de esta manera. Menos en el eje X y en el eje X para la masa 2, positiva. Preguntas con el llenado, cómo hemos, digamos que extendido la información, o extraído, mejor dicho, la información del diagrama de cuerpo libre a estas dos tablas. No, profe. Muy bien, ok. Vamos a continuar con el llenado de estas tablas, porque resulta que estas tablas tienen una última fila que denota el efecto que van a tener estas fuerzas, que si recordamos, aquí es simplemente recordar y aplicar la segunda ley de Newton, justo lo que comentábamos en los ejercicios de la clase pasada. Cuando un objeto se aplica, cuando sobre un objeto se aplican fuerzas, lo que esperamos que suceda es que se produzca un cambio en el movimiento, es decir, una aceleración. Eso es lo que esperamos que suceda al aplicar fuerzas, según nos lo dice la segunda ley de Newton. Por lo tanto, justo en estas últimas filas, lo que se va a colocar es eso. Vamos a incluir esa información. Bueno, para cada bloque, vamos a escribir la masa, la aceleración que se puede producir gracias a las fuerzas que se le aplican, multiplicada por la masa que tenga cada partícula. Ahora, ¿qué datos vamos a ocupar en las dos celdas que están en el eje X y en el eje Y? Bueno, pues para eso basta con recordar justo la pregunta inicial. Habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que suceda como efecto de esta fuerza aplicada? Y la respuesta que comentaron fue, pues que se desplacen hacia el eje X positivo. Esa simple respuesta, así muy, muy sencilla, se traduce o la podemos expresar como información diciendo lo siguiente. En el eje X vamos a tener una aceleración en la dirección positiva. Aquí está, una aceleración en el eje X, y aquí de forma implícita tenemos un signo positivo. No se escribe generalmente porque se sobreentiende, ¿no?, que eso es una cantidad positiva. ¿Qué estamos diciendo entonces con esta información? Que el bloque en color naranja se va a desplazar hacia la derecha. Lo mismo con el bloque azul. Aquí esta celda, con esta información así escrita, está indicando que el bloque se va a desplazar hacia la derecha. ¿Cuál es el significado de este cero que estamos aquí escribiendo y por qué? Bueno, esta celda nos estaría indicando si hay o no movimiento en la dirección vertical, en el eje Y. Y nuevamente, recordando la respuesta que se ofreció al inicio del problema, pues queda claro que estos dos objetos solamente se van a desplazar de forma horizontal. No van a dar brincos, de manera que pudiera existir desplazamiento en el eje vertical. Por esa razón, aquí se coloca
en cada tabla un 0. Porque no va a haber movimiento en la dirección vertical. Ese es el significado o interpretación que le vamos a dar a este 0. Bueno, ¿y qué otra información adicional a esto? Bueno, quiero que noten que esta aceleración aquí colocada para la masa M1 es la misma que está en la masa M2. ¿Y esto por qué debería ser así? ¿Por qué no deberíamos considerar aceleraciones diferentes? ¿Qué querría decir? Que las aceleraciones en cada objeto lo estemos tomando eh, exactamente iguales. ¿Será que las aceleraciones para ambos bloques van a ser la misma? La aceleración a ambos bloques va a ser la misma. Sí, pero ¿cómo podemos decir que eso es cierto? O sea, si regresemos, es simplemente entender el fenómeno. Tenemos dos bloques ahí colocados uno al lado del otro. Y en el que está en color naranja se le aplica una fuerza hacia la derecha. ¿Qué ocurrirá? O sea, ¿cuál es la imagen que ustedes tal vez se les ocurre que va a suceder con estos dos bloques? Que M1 va a empujar a M2 y van a avanzar hacia el eje X positivo. Los dos al mismo tiempo. Ajá. Correcto. O sea, sí, esa es la idea clave. Esta fuerza los va a comenzar a desplazar hacia la derecha al mismo tiempo. Porque esos dos a su vez están colocados uno frente al otro, ¿no? Están, como dice el problema, en contacto mutuo. Por lo tanto, si el bloque en color naranja comienza a desplazarse de manera inmediata, el bloque en azul se va a comenzar también a mover. Y en la misma dirección. Por lo tanto, esa es la razón por la que aquí podemos nosotros asumir que las aceleraciones van a ser iguales. Por esa razón, porque los dos bloques se van a mover. Van a comenzar a moverse al mismo tiempo gracias al efecto de la fuerza F que se aplica. Bueno, ¿qué seguirá a continuación? Pues construir las ecuaciones que vamos a utilizar. Básicamente lo que quiero indicarles aquí es que la parte física del problema casi ya está hecha al llegar a estas tablas. Estas tablas pues evidentemente se llenan con el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de cuerpo libre se obtiene de analizar las fuerzas que están presentes. Por lo tanto, la parte del problema que tiene que ver con física se compone de estos pasos. Una vez que obtengamos las ecuaciones y querramos pasar a la parte de solucionar el problema, pues ya es más una parte pues, matemática o algebraica. Bueno, ¿cómo obtenemos las ecuaciones que van a utilizarse para resolver el problema? Pues se obtienen leyendo de forma vertical a lo largo de cada columna. Por ejemplo, para la masa M1, ¿qué es lo que estaremos encontrando? Que las fuerzas que están aplicándose en el eje X tienen como efecto, o deben tener como efecto, una aceleración en el eje X. Es decir, hay que sumar estas dos fuerzas e igualarlas a esto que está aquí colocado en la última celda, M1 por AX. Lo mismo va a suceder con las fuerzas en el eje Y, para la masa M1. Menos W1 más N1 tiene que esto igualarse a 0.
Y al hacer estos pasos, pues obtenemos las siguientes ecuaciones. Para la masa M1. Vean que cómo se construyeron, ¿no? Tomemos en cuenta, estos dos que son 0, pues no, ni vale la pena escribirlos explícitamente. Las únicas que sí hay que tomar en cuenta son la fuerza en color azul y la fuerza 2-1, con sus signos. Y estas fuerzas se igualan a M1 por AX, que es este término. Y lo propio para el eje Y. Siguiendo la misma idea, ¿cuáles serían las ecuaciones que se obtienen para la masa 2? Sería nada más básicamente la sería, misma. Quitamos la fuerza que va, bueno, la fuerza inicial y nada más pondríamos fuerza 1, 2 es igual a masa 1 por la aceleración en el eje X. Pero a ver, para esta ecuación, ¿para qué masa es, perdón? Para el 2. Para la 2, ok, pero para la 2 es que me pareció escuchar masa 1, pero ¿por qué? Ah, cierto, perdón, era la masa 2 del bloque, sí. Sí. Ok, vale. Entonces, claro, para el eje X, eh, como tenemos aquí dos fuerzas que no tienen componente en esa dirección, o sea, son ceros esas componentes, pues no hay que tomarlo en cuenta. Y lo único que hay que anotar sería F12 tiene que igualarse a la masa 2 del segundo bloque por la aceleración en el eje X. Esa es la primera ecuación, en el eje X. Y en el eje Y, sería menos W cuadrada, no, menos W a la, 2 más N2 es igual a 0. es correcto, así sería la siguiente ecuación para la masa 2 en el eje Y. Y pues obtenemos justo las ecuaciones que me acaban de comentar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como ven, no es complicado obtenerlas, es simplemente leer de forma vertical cada columna. ¿Hasta aquí dudas, comentarios sobre lo que llevamos hasta este momento? De mi parte no, profe, creo que es algo sencillo. Bueno, se ve sencillo. Ok, bueno, muy bien. Bueno, hasta aquí, pues, como les mencionaba, la parte de la física termina. Una vez que obtienen ustedes estas ecuaciones, la parte física concluye. Toda la información ya está resumida en estas 4 ecuaciones. Lo siguiente, pues, es comenzar a resolver las ecuaciones para conocer lo que nos estén pidiendo. Por ejemplo, echemos un vistazo a nuestro problema. Nos están preguntando, encuentre la magnitud o el equivalente módulo, el sinónimo módulo, de la aceleración del sistema. A ver, habíamos dicho entonces, si vemos nuestras ecuaciones, que la aceleración con la que cada bloque se va a desplazar es la misma, o sea, uno con el otro. Es decir, esta AX que aquí aparece
en ambas ecuaciones es la misma. Los bloques se van a mover al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿cómo podríamos conocer el valor de esta aceleración? Sería igualando. Igualando qué con qué o cómo. A ver si podríamos ahí ser más específicos. La primera ecuación y segunda ecuación de Gx, ambas masas. Ok, trabajar estas dos ecuaciones. Igualar, ¿qué se igualaría en ellas? Bueno, sería que podríamos tener que F menos F21 más F12 es igual a M2, M1 por AX. Ah, ok, hablas de sumarlas. Ajá. Ok, muy bien. Y sumas estas dos y, a ver, si sumamos estas dos ecuaciones, ¿cuál sería el resultado? Del lado derecho, sí, es correcto, ¿no? Sería M1 más M2 y factorizado, o siendo multiplicado por X, ¿no? Porque al ser un factor común en estos dos términos, pues ustedes pueden factorizarlo. Pero del lado izquierdo, ¿qué quedaría? De esto F. Ajá. Bueno, ¿Solo ya F? tenemos F. Sí, porque como ambas se oponen, la Ajá. F2 y F12 se oponen y son como que fuerzas iguales, yo supongo, y por lo tanto se eliminarían. Ok. Bueno, vamos a trabajar entonces esta última idea de suponer si son iguales o no. A ver, echemos un vistazo. Esta fuerza 2-1, si lo meditamos con cuidado, ¿cómo tiene que ser en comparación a la fuerza 1-2? ¿En qué se parecerán o en qué son diferentes? Pues ambas tienen diferente dirección. Ok, tienen direcciones opuestas, además, así. ¿Y en qué podrían parecerse? De que son el resultado de una, bueno, de cuando hicieron el choque, ambas son el resultado de esa colisión, por lo tanto, como que cierta parte son iguales. Ok, bueno, cuidado. No es que estén, Bueno, no están chocando, porque, claro, mucho cuidado aquí, porque eh, eh, los objetos solamente se colocan uno al otro. Tal cual, no es que estén chocando, pero sí están surgiendo de la interacción de ese contacto. Eso es cierto. Están surgiendo tan solo o sea, es como cuando ustedes ponen sus palmas de la mano juntas, ¿vale? O sea, esa interacción de tener las palmas juntas ya está generando una fuerza de contacto entre la mano izquierda y la derecha. Y no es que pensemos que estamos dando aplausos. Simplemente colóquenlas juntas, una al lado de la otra, y eso en automático genera una interacción. Por lo tanto, hay contacto. Y surgen estas dos fuerzas. Y estas fuerzas, ¿a qué ley de Newton corresponden? A la tercera, Correcto. Exactamente. A la tercera ley de Newton. Y por lo tanto, ¿cómo son los módulos? iguales. Así es, iguales. O sea, estas fuerzas en color verde, F21 y F12, son justamente las que se tienen aquí, donde tienen direcciones opuestas, pero los módulos son iguales. Eso quiere decir que en este supuesto que comentaban de que imaginábamos que eran estas fuerzas iguales, no, pues resulta que sí son iguales.
Y es porque estas dos fuerzas son de tipo, vamos a llamarlas así, fuerzas de tipo tercera ley de Newton. Es decir, una es una acción y la otra es una reacción. Y además se están aplicando a objetos distintos, como nos lo indica la tercera ley de Newton. O sea, cumplen todas las características de fuerzas acción-reacción. Por lo tanto, en la parte algebraica, si se suman estas dos ecuaciones, como este tiene signo menos y este tiene signo más, y son exactamente la misma en el módulo, es que se pueden eliminar. Bueno, por lo tanto, basta con utilizar estas ecuaciones. Aquí vamos a llamarla la ecuación 1, la de la masa M1, y la ecuación 2 para la masa 2. Esas son las únicas dos ecuaciones que hay que utilizar entonces. Y ya en la parte algebraica, pues ya viene en esto que comentan, que es hacer una suma de esas dos ecuaciones para obtener el valor de la aceleración. Vean aquí, tomando en cuenta que estas dos fuerzas tienen el mismo valor, tienen el mismo valor del módulo, cuando se suman la ecuación 1 con la ecuación 2, los términos de fuerza de contacto 2,1 y 1,2 se eliminan, así sin más, y por lo tanto obtenemos este resultado. Hasta aquí todo claro con los argumentos que han ofrecido sus compañeros, y ya con la parte de algebraica. Sí, profe, por ahora todo claro. Muy bien. Bueno, antes de pasar la segunda parte de ese problema, echemos un vistazo al resultado que se ha obtenido. Nótese lo que está sucediendo. ¿Cuál es la información que estamos concluyendo? La aceleración con la que estos dos bloques se van a mover como un todo, ¿de qué está dependiendo? Pues, como tal vez ya nos lo imaginábamos, pues de la fuerza aplicada, de la fuerza F, ¿no? La fuerza F que se está aplicando en el, ¿cómo se llama? En el bloque de color naranja. O sea, entre mayor sea esta fuerza, mayor va a ser la aceleración con la que este sistema se va a desplazar. Bueno, pero no solamente eso. Vean qué es lo que tenemos aquí en el denominador. Esta suma, ¿qué estaría representando? M1 más M2. ¿Qué nos estaría dando para este problema? ¿De qué nos está indicando ahí? La masa total del sistema. Exactamente, la masa total del sistema. Por lo tanto, la aceleración con la que se mueva este conjunto de dos partículas, pues va a depender. Es como si tratáramos este objeto. Básicamente lo que estás diciendo es que podemos pensar que este objeto, bueno, estos dos objetos están soldados, y lo que estamos moviendo, pues es un objeto equivalente
a la suma. Bueno, que tienen como masa la suma de estos dos bloques ahí colocados. Eso es lo que nos está indicando. Y si lo vemos de esta manera, pues se parece muy perfectamente a la segunda ley de Newton. Pero en lugar de tener más de una fuerza, lo que estamos aquí teniendo es pues más de una masa total. Bueno, y como parte final de este problema, de este primer problema, nos piden lo siguiente. Nos indican, determine la magnitud o módulo de la fuerza de contacto entre los dos bloques. ¿Cómo se podrá determinar la respuesta a esa pregunta? Con un despeje ¿De qué ecuación? de la que acabamos de obtener. De esta que acabamos de obtener, de esta. Sí. ¿Qué despejaríamos ahí? La sumatoria de las masas. Pero ¿por qué? A ver, nos está pidiendo determinar el módulo de la fuerza de contacto. Aquí, en esta línea. Determine el módulo o la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques. A ver, ¿a qué fuerza se estará refiriendo este inciso B? ¿No será la fuerza de la tercera ley de Newton? ¿A las fuerzas 1, 2 y 2, 1? Sí. Sí, así es, exactamente, a esas fuerzas. Esas son las fuerzas de contacto. La 1, 2 es la que se aparece sobre la masa 2. Y la 2, 1 es la que aparece sobre el bloque 1. Esas son las fuerzas que nos están preguntando. Bueno, la fuerza de contacto que nos está preguntando. ¿Y cómo la determinamos? Es lo de la raíz de la sumatoria de los cuadrados. No, bueno, estrictamente hablando sí, pero aquí todas las fuerzas tienen una componente. Si notamos aquí, todas las fuerzas tienen una componente. Por lo tanto, bueno, cuando una fuerza tiene una sola, o en general cualquier vector, cuando un vector tiene solo una componente, esa componente resulta ser igual a su módulo. A ver, aquí voy a ser más específico. A ver, si tienen ustedes un vector, llamémosle V, y quieren conocer el módulo, pues ya saben que hay que calcular esto, ¿no? Bx al cuadrado más by cuadrada, suponiendo que está en dos dimensiones. Pero ¿qué pasa si este vector tiene solo una componente? Digamos la componente x. Vean, entonces este término pues es 0. Y nos sobrevive solo este término bx cuadrada en la raíz cuadrada. ¿Y qué pasará aquí? Esas dos operaciones decimos que se cancelan, de manera que el módulo del vector que
tiene solo una componente, es igual al valor absoluto de su componente. Entonces ya solo se sumarían y por lo tanto nos daría 0. ¿Por qué 0? ¿Quiénes se sumarían, perdón? Las dos fuerzas que tenemos, el menos F21 y F12. No se pueden sumar porque actúan en objetos distintos. O sea, a ver, quiero ser muy claro con esta parte. A ver, nos están preguntando sobre la fuerza de contacto. Ya quedó claro que lo que nos preguntan es sobre F12 o sobre 2 o sobre la fuerza 21. Ahora, vectorialmente hablando, estas fuerzas no se contrarrestan porque están actuando en objetos diferentes. Es como cuando mencionábamos lo del balón. Aquí. Habíamos dicho, la fuerza que aquí aparece en color, perdón, la fuerza que aparece dirigida hacia arriba, tiene el mismo módulo que la fuerza que está aquí apuntando hacia abajo. Pero en la vida real, una vez que, por ejemplo, observamos un partido de fútbol, vemos que la pelota sale disparada, ¿no? El balón sale disparado en alguna dirección, pero no la persona, el jugador. Y bien me habían comentado, me habían dado la respuesta de que eso tiene que ver con la inercia, ¿no? O la masa de cada partícula. O sea, las dos fuerzas tienen el mismo módulo, tienen direcciones opuestas, pero como actúan en objetos diferentes, no se pueden cancelar. O sea, el efecto de ellas vectorial no es cero, porque actúan en objetos diferentes. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Vectorialmente estas dos fuerzas, sus efectos no se pueden cancelar, porque no están actuando sobre el mismo objeto. Vean que aquí, por ejemplo, para la masa, para cualquiera de las dos masas, vean lo que está pasando con las fuerzas normal y peso. Estas fuerzas sí se están cancelando. Por eso dan un cero. O sea, el efecto del vector peso que tira hacia abajo se cancela o se contrarresta con la fuerza normal que ofrece el suelo o la superficie sobre la cual se están moviendo cada objeto. Por eso es que tenemos un cero aquí. Y si echamos un vistazo al diagrama de cuerpo libre, pueden ver que estas dos fuerzas, N1 y W1, y por separado, N2 y W2, están actuando en el mismo diagrama de cuerpo libre, por parejas, aquí están. No hay una mezcla ahí de fuerzas. Entonces, cuando dos fuerzas dan como resultado cero, podemos decir que se están contrarrestando, pero el requisito es que estén actuando sobre el mismo objeto. Repito, eso desde el punto de vista vectorial. En la parte algebraica, que es otra cosa, la parte algebraica, cuando se sumaron estos dos términos para eliminar y despejar, como se hizo en estos pasos, esa es la parte matemática. Por eso les indicaba, la parte física del problema terminó en estas ecuaciones. Lo que sigue ya es meramente álgebra. En el álgebra, como son la misma variable, ahí sí se cancela y demás. Pero la parte física, los efectos de estas fuerzas no se pueden anular. No hay manera, porque actúan en objetos diferentes. Regresando al problema entonces, les está pidiendo en el inciso B determinar cuánto vale F12 o F21, cualquiera. No importa cuál calculen, porque por tercera ley de Newton, estas dos fuerzas tienen el mismo módulo. Por lo tanto, algebraicamente, ¿qué se puede hacer?
Pues como las dos fuerzas son iguales, solo sería el módulo de ellas. De una de las fuerzas sería la magnitud de la fuerza de contacto, ¿no? Así es, cualquiera de ellas, cualquiera que ustedes se encuentren es la fuerza de contacto, cualquiera. ¿Cómo encontramos la ecuación para esa fuerza de contacto? En términos de los datos del problema. Recordemos que los datos del problema que nos menciona son, o sea, solo nosotros tenemos acceso a las masas y a la fuerza constante que se aplica. Vean que la aceleración quedó en términos de esas tres cantidades. La fuerza constante que se aplica y las masas de los dos objetos. Es decir, que si nosotros ponemos números en estas tres cantidades, operamos y conocemos el valor de la aceleración. Lo mismo hay que hacer aquí con el valor de F1 o de F21. Obtener una ecuación que quede en términos de F y de las masas. Esa ecuación ya la tenemos, ¿no? ¿En dónde está? ¿O cuál sería? Arriba. Es la 2. Ok, ¿qué basta por hacer entonces en la ecuación 2? Pues nada, solo reemplazar. Masa y aceleración ya la tenemos. Así es, en esta ecuación 2, finalmente lo único que se tiene que hacer es sustituir el valor de la X, que ya la conocemos. Se sustituye esta X aquí y ya tiene el valor de la fuerza F12. O si también se puede hacer, aunque representaría unos pasos algebraicos extra, es tomar este mismo valor de aceleración y sustituirla en la ecuación 1 y despejar la fuerza 2,1. Cualquiera de los dos pasos les debe conducir al mismo resultado. Y bueno, ¿cuánto valdría entonces la fuerza 1,2? La masa 2 por la aceleración de X. Pero ya sustituyendo lo que vale la aceleración. Quedaría la masa, bueno, la fuerza 1 entonces es igual a la masa 2 por el resultado de la fuerza principal entre la sumatoria de las masas de los objetos. Exactamente. Sería el siguiente resultado. Así es. A ver, aquí está escrito. Cualquiera de los dos pasos que ustedes realicen les tiene que llevar el mismo resultado, que es justo el que acaban de indicar. Es la fuerza 1,2 es igual a el producto de la masa 2 por la fuerza que se aplica entre la suma de las masas. Esta última línea se obtiene de utilizar la ecuación 2, como se sugería. La línea que está aquí arriba, o las líneas, mejor dicho, de cálculo, son las que se tienen que hacer siguiendo el paso, bueno, la ecuación 1. Y sin importar cuál utilicen, al momento de hacer las simplificaciones correspondientes, estos dos resultados tienen que coincidir, llegar a la misma conclusión. Y bueno, pues ya está, ya tienen todo el problema resuelto. Ya saben con qué aceleración se van a mover y la fuerza de interacción entre los dos bloques. Aquí podemos notar que la fuerza de interacción va a depender de la fuerza que se aplique al bloque naranja. Entre mayor sea la fuerza que se le aplique al bloque naranja, mayor va a ser la fuerza de tipo, las fuerzas de interacción o de contacto, que son de tipo tercera ley de Newton, que se van a estar presentando
entre los dos bloques. ¿Todo claro con esas últimas ecuaciones? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues esta última parte que está aquí mostrada en la pantalla para este ejercicio, como les mencionaba, representa la parte de matemática, que tiene que ver, eh, no diré que siempre, pero creo que un gran número de las veces, con hacer despejes y resolver sistemas de ecuaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya esta parte pues dependerá del método para resolver ecuaciones que ustedes prefieran utilizar. Lo importante es ocupar el diagrama de cuerpo libre, las tablas para obtener correctamente las ecuaciones a trabajar. Ya lo demás es meramente pasos algebraicos. El siguiente ejemplo que vamos a realizar a continuación es el que les muestro en este momento. Este es otro de los casos típicos que se presentan a la hora de resolver problemas en dinámica. Vamos a comentar al menos las ideas generales antes de comenzar el descanso para posteriormente ya enfocarnos en resolverlo. Bueno, ¿qué es lo que se nos comenta aquí? Se nos platica que tenemos un bloque de masa 7 kilogramos, como se muestra en la figura, el cual se encuentra sobre un plano sin fricción, un plano inclinado sin fricción. Este plano o rampa hace un ángulo de 22 grados con respecto al horizontal, es decir, respecto al nivel del suelo. Nos piden, en primera instancia, determinar la aceleración con la que el bloque se va a deslizar por el plano. Y después, si consideramos que el bloque parte del reposo, con 12 metros por arriba del plano desde la base, es decir, que desde este punto hasta esta otra parte donde se encuentra el bloque, inicialmente en reposo, hay 12 metros de distancia. Bueno, cuando estos 12 metros se recorren y el bloque llega al fondo del plano inclinado, nos preguntan o nos piden determinar el valor de la velocidad con la que dicho bloque alcanza el fondo del plano inclinado. Bueno, los datos aquí proporcionados por el problema y como tal el fenómeno que estamos o que vamos a repasar o estudiar es claro para todos o hay alguien al que no le queda claro qué es lo que se está presentando aquí. Toda la información del enunciado es clara.
Sí, todo claro, profe. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a indicar entonces, como parte del primer paso, a comentar lo siguiente. ¿Recuerdan qué es lo que hay que hacer o cómo hay que tratar los planos inclinados? O en otras palabras, ¿qué es lo que se estaría representando aquí? Sería poner el plano, bueno, de que esté inclinado de cierta forma, bueno, modificarlo, bueno, haciendo una pequeña especulación, pero ponerlo ahora así en forma horizontal, porque al final de cuentas solamente es aislamiento hacia un lado, uno hacia Eh, arriba. Bueno, si es que lo ponemos de forma... mm, ok, sí. Claro, el plano inclinado no, digamos, la forma del plano del inclinado no lo vamos a modificar. Lo que sí podemos hacer, como bien se señala, es eh, reorientar o rotar nuestro sistema de referencia. Exactamente, es lo que hay que hacer en los planos inclinados. No ajustar eh, nuestros ejes X y Y de manera que se alineen con la superficie del plano inclinado. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, básicamente, o la idea en sí es, si este es nuestro problema original, en la figura de la izquierda, podemos dibujar en él las fuerzas que sabemos que pueden estar actuando sobre el bloque. Pero a la hora de pasar o de querer construir el diagrama de cuerpo libre, lo que conviene es justamente reorientar nuestro sistema de referencia en lugar de que el eje X sea paralelo al suelo, bueno, lo modificamos de manera que ahora sea paralelo al plano bueno, a la superficie del plano inclinado. Que, bueno, aquí para guiarnos lo he remarcado con esta línea en color amarillo. La línea en color amarillo entonces representa la superficie del plano inclinado, que como podemos ver en la figura de la derecha, el eje X coincide perfectamente con esa dirección. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas estarían actuando sobre este bloque durante el proceso en el que va descendiendo? Dos nada más, profe. Dos. ¿Quiénes serían esas dos fuerzas? La normal y el peso. La normal y el peso. Así es. Como además en el problema explícitamente nos dicen que no hay fricción, pues esa es una fuerza que no tomaremos en cuenta por ahora. Correcto. Entonces el peso siempre se va a dibujar de forma vertical sobre el eje Y. El eje Y visto de esta manera, como lo tenemos en el, en el sistema de referencia aquí, con el que estamos habituados a trabajar, ¿no? Ese es básicamente el de toda la vida. Y la fuerza normal estaría dada siempre perpendicular a la superficie de contacto. Es decir, tendría esta orientación. Aquí tenemos la fuerza normal. La fuerza normal entonces está haciendo 90 grados con la superficie del plano inclinado. Muy bien, esas serían las fuerzas desde el diagrama del problema. Si ahora lo trasladamos al sistema rotado, ¿en qué direcciones tendrían estas fuerzas en ese nuevo sistema? Es decir, en la figura de la derecha. La normal estaría en el eje Y, es decir, J, y la W estaría en el cuarto cuadrante, me parece. Correcto, exactamente. La fuerza normal estaría en el eje Y positivo, totalmente alineado con el eje Y aquí en color rojo. Y el vector peso, digamos, si lo pudiéramos trasladar y que coincida con esta figura que tenemos en la derecha, quedará entonces en el cuarto cuadrante.
Así quedarían entonces nuestros vectores. Y justo este diagrama es el que vamos a utilizar para pues hacer todo el análisis que prosigue. Muy bien, pues eso sería la parte inicial con el que estaremos abordando ese problema. Todo esto es previo para obtener el diagrama de cuerpo libre. Bueno, antes de terminar o dar una pausa, vemos que el vector peso está pues justo en este sistema de referencia, va a tener una inclinación. Faltaría determinar ese ángulo con el que este vector W se está dirigiendo a lo largo en el cuarto cuadrante. Y una vez que tengamos esa información, pues ya estaremos en condiciones de hacer toda la serie de pasos, ¿no? Construir el diagrama de cuerpo libre correctamente, las tablas y posiblemente las ecuaciones para este problema. Bien, no sé si queda algo pendiente, alguna pregunta que haya surgido. Si no, les pongo ahora en el chat el link para registrar la asistencia de esta primera sesión. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, si tomamos el tema de referencia así volteado, digamos, Sí. nada más se le tenía que modificar por las fuerzas que se están empleando ahí. A ver, no me quedó muy claro la pregunta. No sé si se cortó o es que no entendí muy bien. Tienes las fuerzas no las está, si notamos, no las estamos cambiando de dirección. Ajá. Vamos a utilizar este sistema que está en color rojo. No sé si a ese te refieres o al que está en color blanco. No, sí, el que está en color rojo. Ajá. O sea, ok. Las fuerzas están. Las fuerzas ya tienen su dirección. Esas no las podemos cambiar. Lo único que estamos haciendo es reescribir o ajustar el sistema de referencia para que sea de esta manera. El eje X sobre el plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano. Sí, entonces, bueno, mi duda principal sería si se pueden utilizar las mismas fórmulas de cinemática para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí en ese caso. Sí. Solo, bueno, el requisito principal para ocupar estas ecuaciones es que tu aceleración sea constante. Bueno, suponiendo que sea constante el valor de la aceleración, claro, puedes ocupar las ecuaciones para cinemática. Las ecuaciones para cinemática lo que te van a decir es cómo se va a mover el bloque en el sistema rotado, es decir, en el eje X, que coincide con la superficie de la rampa. Ok, perfecto. Esa, sí, ya me resolvió la duda, gracias. Ok, sí, de nada. Bueno, jóvenes, iniciamos nuestra pausa en este instante y la estamos retomando la sesión dentro de unos 15 minutos aproximadamente, a las 10:45.